¿Sabes cuál es la prisión más peligrosa del mundo? No tiene barrotes, no tiene guardias, no tiene cadenas. Y sin embargo, millones de personas pasan toda su vida encerradas dentro de ella. Es una prisión donde tú mismo eres el juez, el carcelero y el prisionero. Cada mañana despiertas con un sueño, pero una voz invisible te dice, no eres suficiente. Quieres hablar, pero callas. Quieres intentar, pero dudas. Quieres vivir, pero sobrevives. Déjame hacerte una pregunta. Si hoy desaparecieran todas las personas que te critican, si nadie pudiera juzgarte, compararte o rechazarte, ¿realmente vivirías diferente? La mayoría respondería que sí, pero esa respuesta revela el verdadero problema. Tu mayor enemigo nunca estuvo afuera, vive dentro de tu mente. Y mientras sigas obedeciendo esa voz, ninguna oportunidad, ningún dinero, ningún éxito ni ninguna persona podrá darte la paz que estás buscando. Yo crecí entre dos culturas completamente diferentes. En Japón, aprendí que el enemigo más peligroso nunca levanta la voz, trabaja en silencio. Y después de recorrer muchos países, descubrí que la inseguridad destruye más sueños que la pobreza, más relaciones que la distancia y más talentos que la falta de inteligencia. Hoy no voy a darte frases bonitas para sentirte bien durante 5 minutos. Hoy vamos a desenmascarar al enemigo que lleva años viviendo dentro de tu cabeza. Porque el día que aprendas a dominar tu mente, dejarás de pedir permiso para vivir la vida que siempre estuvo esperándote. Quédate hasta el final, porque una sola idea puede romper la cadena invisible que has llevado durante años. Quiero que hagas algo por un momento. No mires a la persona que está a tu lado. No pienses en tu jefe, en tu familia o en alguien que te haya criticado. Quiero que mires hacia adentro, porque el enemigo que más daño te ha hecho no siempre tiene un rostro. Muchas veces tiene tu propia voz. Es esa voz que aparece justo antes de tomar una decisión importante. La misma que te dice, ¿y si fracasas? ¿Y si haces el ridículo? Hay personas mucho mejores que tú. Lo más peligroso es que después de escucharla durante tantos años, dejaste de cuestionarla. Empezaste a creer que era la verdad. Pero escucha esto con atención. No todo lo que piensas es cierto. Los estoicos entendieron hace más de 2000 años que la mente produce pensamientos igual que un árbol produce hojas. No todas las hojas sirven para construir una casa y no todos los pensamientos merecen dirigir tu vida. El problema no es que aparezcan pensamientos negativos. El problema comienza cuando les entregas el control de tus decisiones. He conocido personas con grandes talentos que nunca los mostraron porque una sola frase pronunciada en su infancia siguió viviendo en su mente durante 20 o 30 años. Un maestro les dijo que no servían. Un familiar les dijo que nunca llegarían lejos. Un compañero se burló de ellos. La persona olvidó esas palabras hace mucho tiempo, pero quien las recibió siguió repitiéndolas cada día frente al espejo. Eso es vivir como prisionero de una voz que ni siquiera te pertenece. En Japón aprendí que la disciplina no consiste solamente en levantarse temprano o trabajar más horas. La verdadera disciplina comienza cuando aprendes a vigilar lo que permites entrar y permanecer en tu mente. Porque si cada mañana alimentas tu cabeza con miedo, duda y comparación, no importa cuánto esfuerzo hagas, terminarás caminando con el peso de una mentira. Pregúntate hoy, ¿esa voz que te limita habla con hechos o habla con miedo? Porque el miedo siempre grita, mientras que la verdad casi siempre habla en silencio. Cada vez que esa voz aparezca diciendo que no eres suficiente, no la combatas con emociones. Obsérvala, cuestiónala. Pregúntale dónde están las pruebas. Descubrirás que la mayoría de las veces solo repite historias viejas, que ya no describen a la persona en la que te has convertido. Recuerda esto. La voz que escuchas todos los días terminará construyendo la vida que vivirás mañana. Y la primera batalla contra la inseguridad siempre se gana dentro de la mente. Ahora que entendemos que la inseguridad nace de esa voz interior, surge una pregunta importante. ¿Cómo dejamos de obedecerla? Porque no puedes impedir que un pensamiento llegue a tu mente, pero sí puedes decidir si se convierte en el dueño de tu vida.
Imagina que estás sentado junto a una carretera. Los automóviles pasan uno tras otro. Algunos son pequeños, otros enormes. Tú los ves pasar, pero no corres detrás de ellos. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Llegan, pasan y desaparecen. El problema es que muchas personas no observan el automóvil, se suben a él. Y cuando el pensamiento dice, no puedes, ellas viajan con él hasta el fracaso sin haber dado un solo paso. Los estoicos enseñaban una práctica extraordinaria. Antes de creer cualquier pensamiento, primero obsérvalo. No reaccionaban de inmediato, hacían una pausa. Esa pausa era su mayor fortaleza, porque quien reacciona impulsivamente se convierte en esclavo de su mente, pero quien observa con calma comienza a gobernarla. Piensa en un arquero. Antes de lanzar la flecha, controla su respiración. No dispara con desesperación porque sabe que una mente agitada nunca produce un tiro preciso. La vida funciona igual. Cuando tu mente está llena de ansiedad, dudas y miedo, tus decisiones pierden dirección. Recuerdo haber conocido a un joven que soñaba con emprender un negocio. Tenía el conocimiento, tenía el talento e incluso tenía el dinero para comenzar. ¿Sabes qué le faltaba? Dar el primer paso. Pasó años diciendo, todavía no estoy listo. Mientras esperaba sentirse seguro, otros con menos experiencia comenzaron, aprendieron, se equivocaron y crecieron. Él no perdió por falta de capacidad, perdió porque dejó que sus pensamientos tomaran decisiones por él. La mente siempre intentará protegerte del dolor, pero muchas veces, para evitar un posible fracaso, también te aleja de tu mejor oportunidad. Esa es la trampa de la inseguridad. Por eso debes entrenar tu mente como entrenas un músculo. Cada vez que aparezca un pensamiento limitante, respóndele con hechos, no con emociones. Si la mente dice, no eres capaz, pregúntale, ¿dónde está la evidencia? Si dice, todos son mejores que tú, responde, no necesito ser mejor que todos, necesito ser mejor que ayer. La calma no nace cuando desaparecen los pensamientos negativos. La calma aparece cuando descubres que ya no tienen autoridad sobre tus decisiones. Porque el hombre que aprende a gobernar su mente deja de ser prisionero de sus propios pensamientos. Hay una enfermedad silenciosa que está destruyendo la paz de millones de personas. No produce fiebre, no duele físicamente, pero consume la confianza poco a poco. Esa enfermedad tiene un nombre: comparación. Vivimos en una época donde, con un solo movimiento del dedo, puedes ver la vida de cientos de personas. Ves sus viajes, sus logros, sus negocios, sus cuerpos, sus familias y sus sonrisas. Pero casi nunca ves sus lágrimas, sus deudas, sus fracasos, sus noches de ansiedad o los años de sacrificio que hubo detrás de esa fotografía. Y sin darte cuenta, empiezas a hacer algo profundamente injusto contigo mismo. Comparas tu vida completa con el mejor momento de otra persona. Dime una cosa, ¿cómo puedes ganar una competencia donde el otro elige qué mostrar y tú conoces todas tus debilidades? Es una batalla perdida desde el principio. Los estoicos jamás dedicaban su energía a competir con los demás. Su única preocupación era preguntarse cada noche, ¿hoy soy una mejor persona que ayer? Esa pregunta cambia completamente la dirección de tu vida. Porque cuando dejas de mirar constantemente el camino de otros, finalmente puedes avanzar por el tuyo. En Japón existe una enseñanza muy sencilla. El bambú no crece al mismo ritmo que el cerezo. El cerezo florece rápidamente y llena de belleza el paisaje durante unas semanas. El bambú, en cambio, pasa mucho tiempo creciendo bajo la tierra sin que nadie lo admire. Pero cuando finalmente emerge, puede alcanzar alturas impresionantes y resistir tormentas que romperían a otros árboles. La naturaleza nunca obliga al bambú a convertirse en cerezo. Cada uno tiene su tiempo. Entonces, ¿por qué tú insistes en vivir siguiendo el reloj de otra persona? He visto jóvenes abandonar una carrera porque alguien de su edad ya había tenido éxito. He visto empresarios rendirse porque otro facturaba más.
He visto matrimonios destruirse porque comparaban su hogar con las imágenes perfectas que aparecen en las redes sociales. La comparación siempre te hará sentir insuficiente, porque cambia constantemente la meta. Cuando alcanzas un nivel, inmediatamente aparece alguien que parece haber llegado más lejos. Y si tu felicidad depende de superar a todos, nunca descansarás. La disciplina te enseña algo completamente diferente. No necesitas demostrar que eres superior, necesitas demostrarte que eres constante. El verdadero crecimiento ocurre cuando cada día inviertes un poco más en tu carácter, en tus hábitos y en tus principios. Ese progreso casi nunca recibe aplausos inmediatos, pero construye una seguridad que nadie puede quitarte. Recuerda esto, la persona que admiras hoy también comenzó sintiéndose insegura. La diferencia es que dejó de mirar hacia los lados y empezó a caminar con decisión hacia adelante. Porque el día que dejas de competir con los demás, por fin comienzas a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Quiero hacerte una pregunta muy personal. Si pudieras borrar todos los fracasos de tu vida, todas las traiciones, todos los rechazos y todas las veces que alguien rompió tu corazón, ¿lo harías? La mayoría respondería que sí, pero yo no estoy tan seguro. Porque muchas veces aquello que hoy llamas herida fue exactamente lo que despertó la persona en la que te estás convirtiendo. En Japón existe un arte extraordinario llamado kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se rompe, no la esconden ni la tiran a la basura. Tampoco intentan ocultar sus grietas. Hacen algo completamente diferente. Reparan cada fractura con oro. Y al terminar, la pieza ya no vale menos. Vale mucho más, porque su historia quedó visible. La vida debería enseñarnos exactamente lo mismo. Sin embargo, la inseguridad te convence de esconder tus cicatrices. Te hace creer que nadie debe saber que fracasaste, que lloraste, que tuviste miedo o que alguna vez tocaste fondo. Pasas tanto tiempo intentando parecer perfecto que olvidas que las personas más admiradas nunca fueron perfectas, fueron auténticas. He conocido personas que perdieron un negocio y después construyeron empresas mucho más sólidas, porque aprendieron lo que ningún libro podía enseñarles. He visto padres que cometieron errores con su primer hijo y gracias a ese dolor se convirtieron en padres extraordinarios para toda su familia. He visto personas que fueron rechazadas una y otra vez, hasta encontrar el lugar donde realmente pertenecían. El fracaso nunca fue el enemigo. El verdadero enemigo es permitir que ese fracaso defina tu identidad. Los estoicos comprendían algo que muy pocos entienden hoy. Lo que sucede en tu vida puede lastimarte, pero solo tú decides si esa experiencia se convierte en una prisión o en un maestro. Cada golpe trae una lección. Cada pérdida trae una nueva perspectiva. Cada caída fortalece una parte de tu carácter que jamás habría despertado viviendo siempre en comodidad. Observa cómo se forma una espada. El acero entra una y otra vez en el fuego. Después recibe golpes constantes del martillo. Luego vuelve al fuego. Si el acero pudiera hablar, seguramente pensaría que está siendo destruido. Pero el herrero sabe que no está destruyendo el metal. Está revelando su verdadera resistencia. La vida es exactamente lo mismo contigo. Cada desafío está formando una versión más fuerte de ti, aunque hoy todavía no puedas verla. Por eso deja de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Empieza a preguntarte, ¿qué quiere enseñarme esta experiencia? Esa sola pregunta cambia completamente tu manera de vivir. No eres la suma de tus heridas. Eres la persona que decidió levantarse después de ellas. Porque las cicatrices no son la prueba de que fuiste derrotado. Son la evidencia de que sobreviviste y ahora eres más fuerte que antes. Existe una mentira que la inseguridad repite todos los días. Quizás tú también la has escuchado. Dice así: cuando me sienta preparado, entonces actuaré. Cuando tenga más confianza, empezaré. Cuando desaparezca el miedo, daré el primer paso. Pero quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. Ese día nunca llegará. La confianza no aparece antes de actuar. La confianza aparece después de actuar muchas veces. Nadie aprende a nadar leyendo un libro desde la orilla. En algún momento tiene que entrar al agua. Sentirá miedo, tragará un poco de agua, cometerá errores, pero solo así descubrirá que era mucho más fuerte de lo que imaginaba.
Así funciona también la vida. He visto personas esperar 10 años para iniciar un proyecto porque sentían que todavía les faltaba algo. Mientras tanto, otras, con menos experiencia, comenzaron de inmediato. Se equivocaron, corrigieron, aprendieron y finalmente tuvieron éxito. ¿Cuál fue la diferencia? No fue el talento, no fue la inteligencia, fue la decisión de actuar antes de sentirse completamente seguros. Los estoicos entendían que el miedo pierde fuerza cuando dejas de alimentarlo con excusas. Cada vez que pospones una decisión importante, el miedo crece. Cada día que esperas el momento perfecto, tu mente inventa un nuevo obstáculo y sin darte cuenta, conviertes la espera en un hábito. En Japón existe una costumbre que siempre me llamó la atención. Los aprendices no esperan sentirse expertos para comenzar. Empiezan haciendo tareas pequeñas, repiten el mismo movimiento cientos de veces. No buscan impresionar a nadie, buscan mejorar un poco cada día. Esa repetición silenciosa desarrolla algo que el talento jamás podrá regalarte: disciplina. Y cuando la disciplina aparece, la inseguridad comienza a desaparecer. Porque la disciplina no te pregunta cómo te sientes, te recuerda quién decidiste ser. Piensa en un agricultor. Él no se despierta cada mañana preguntándose si tiene ganas de sembrar. Sabe que si deja de trabajar esperando inspiración, nunca habrá cosecha. Hace lo que debe hacer, incluso cuando el clima no es perfecto. Esa constancia produce frutos. Tu vida también funciona así. No esperes sentirte valiente para hablar. Habla y la valentía crecerá. No esperes sentirte preparado para comenzar. Comienza y la preparación llegará con la experiencia. No esperes que desaparezca la inseguridad para avanzar. Avanza. Y poco a poco la inseguridad se quedará sin argumentos. Recuerda esto: las personas más fuertes no son aquellas que nunca sintieron miedo, son aquellas que caminaron con el corazón acelerado y aún así siguieron adelante. Cada paso disciplinado es una victoria sobre la voz que intentaba detenerte, porque la acción siempre habla más fuerte que el miedo, y cada paso que das en dirección a tu propósito hace que la inseguridad pierda el control sobre tu vida. Quiero terminar con una idea que, si la entiendes profundamente, puede cambiar la forma en la que vivirás el resto de tu vida. La mayoría de las personas vive agotada porque intenta controlar cosas que nunca estuvieron en sus manos. Quieren controlar lo que otros piensan de ellas. Quieren controlar si serán aceptadas o rechazadas. Quieren controlar el futuro, evitar todos los problemas y asegurarse de que nada salga mal. Y cuanto más intentan controlar lo incontrolable, más inseguras se sienten. Los estoicos descubrieron una verdad extraordinaria. Existen dos tipos de cosas en la vida: las que dependen de ti y las que no dependen de ti. Toda la paz comienza cuando aprendes a distinguir entre ambas. No depende de ti que todos crean en tus sueños. Sí depende de ti trabajar cada día por ellos. No depende de ti que una persona corresponda a tu amor. Sí depende de ti conservar tu dignidad y tu respeto propio. No depende de ti que nunca fracases. Sí depende de ti levantarte cada vez que caigas. Observa a un marinero. Él no puede controlar la fuerza del viento, ni el tamaño de las olas, ni la tormenta que aparece en el horizonte, pero sí puede controlar el rumbo del timón. Si pasara todo el viaje quejándose del viento, jamás llegaría a su destino. En cambio, utiliza lo que tiene y adapta sus velas. Así debes vivir tú. La inseguridad aparece cuando quieres dominar el océano entero. La serenidad aparece cuando decides gobernar únicamente tu barco. Durante la vida encontrarás personas que no creerán en ti. Escucharás críticas injustas. Algunas puertas se cerrarán delante de tus ojos. Habrá proyectos que no funcionarán como esperabas. Habrá días en los que sentirás que todo el esfuerzo fue inútil, pero ninguna de esas cosas tiene el poder de destruirte. Lo único que realmente puede destruirte es abandonar tus principios para obtener la aprobación de quienes nunca estarán satisfechos. Cuando tu carácter es fuerte, las circunstancias dejan de gobernarte. La disciplina deja de depender de tu estado de ánimo. La paz deja de depender del aplauso. La felicidad deja de depender del resultado. Entonces, descubres algo maravilloso. Eres libre. Libre porque ya no necesitas demostrarle nada al mundo.
Libre porque entiendes que tu valor nunca estuvo en la opinión de otros. Libre porque cada noche puedes mirar tu conciencia y saber que hiciste lo correcto, aunque el resultado todavía no haya llegado. Recuerda siempre esto: los grandes árboles no se preocupan por la opinión del viento. Permanecen firmes porque sus raíces son profundas. Haz que tus raíces sean tus valores. Haz que tu fuerza sea tu carácter. Haz que tu guía sea la disciplina. Y cuando llegue la próxima tormenta, no necesitarás que el mundo cambie para sentir paz. Descubrirás que la verdadera seguridad nunca estuvo afuera. Siempre estuvo esperando a que aprendieras a gobernar tu propia mente. Porque el hombre que domina su carácter jamás volverá a ser esclavo de la inseguridad. Antes de despedirme, quiero que guardes una última verdad en tu corazón. La inseguridad nunca desaparecerá porque el mundo cambie. Desaparecerá cuando tú cambies la forma en que interpretas el mundo. El miedo seguirá apareciendo, las críticas seguirán existiendo y los desafíos nunca dejarán de tocar tu puerta, pero ya no tendrás que huir de ellos. Cada vez que enfrentes una dificultad, recuerda que no eres tus pensamientos, no eres tus errores y no eres las opiniones que otros tienen sobre ti. Eres el resultado de las decisiones que tomas cada día. A partir de hoy, deja de pedir permiso para creer en ti. Deja de esperar el momento perfecto, porque ese momento no existe. Empieza con lo que tienes, desde donde estás y con la persona que eres hoy. La disciplina hará el resto. Cada pequeño paso fortalecerá tu carácter y cada acción valiente hará que la voz de la inseguridad se vuelva más débil. Cuando la duda vuelva a visitarte, no luches contra ella. Obsérvala, sonríe y continúa caminando. Esa será la mayor victoria de tu vida, porque la verdadera fortaleza no consiste en no sentir miedo, sino en avanzar aunque el miedo siga ahí. Quiero pedirte algo. Si este mensaje despertó algo dentro de ti, no permitas que esta inspiración termine cuando el video acabe. Escribe en los comentarios: hoy decido gobernar mi mente. Ese compromiso será el primer paso hacia una vida diferente. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para seguir construyendo una mente fuerte, disciplinada y libre. Recuerda siempre esto: el mundo puede quitarte muchas cosas, pero nadie podrá vencer a una persona que ha aprendido a dominar su propia mente. Ahí comienza la verdadera libertad y ahí nace una seguridad que jamás podrá ser destruida.